Es posible que tú te hayas encontrado con este dibujo o con uno similar en alguna ciudad de Venezuela, de Caracas, de Socopó, no sé. Fíjate los trazos, son particulares, creo que son únicos. Son los trazos de Felipe García, nuestro invitado del día de hoy con quien vamos a estar conversando. Bienvenido, Felipe. Hola, Iván. Muchas Es gracias verdad, por la mira, yo digo, invitación. aquí hay unos rasgos que son característicos de tu trabajo pictórico, de tu trabajo como muralista. Pero tú eres mucho más que un muralista porque eres también poeta y yo creo que vamos a hurgar un poco en esos temas. Pero háblanos de esto, de este tipo de trabajo en primer lugar, Felipe, los elementos. Este sol, por ejemplo, es un elemento que tú utilizas mucho. Estas caras, estas casas que giran y dan vueltas, peces, aves, este tipo de composición es como muy tuya, es como muy Sí. tu huella. ¿Es así o yo me equivoco? No, no, sí, yo creo que uno tiene un trazo muy sencillo y ha ido como construyendo un lenguaje, casi un alfabeto muy sencillo. De hecho, mis dibujos, mis murales son muy copiados. Y mucha gente, entre ellos la población infantil, lo- los copia, ¿no? Alguna vez que trabajé en una escuela en Fe y Alegría, y hace muchos años, cada vez que hacía algunos dibujos, porque me los pedían las maestras, después uno veía en las carteleras cómo los niños dibujaban mi sol, dibujaban la típica paloma que dibujo, y porque son muy... Y, y son esos fusiles que a mí en lo particular nunca me han molestado, sino más bien hasta me dan placer, porque son como unas reinterpretaciones de un lenguaje que uno ha ido construyendo, ¿no? En base a repeticiones de elementos y con mucho color, ¿no? Uno no tiene mucho de la pintura popular, ¿De de dónde la te nace pintura a ti ingenua. este imaginario que se expresa aquí en este tipo de dibujo, de dónde te nace? Hay otros, ¿no? Hay Sí, otros dibujos, incluso algunos que no tienen color, a propósito de lo que tú estás diciendo. sí, Este rostro, por ejemplo, sí. pudiera tener color, pero no lo tiene. Sí, yo creo que, claro, son una serie de dibujos que hice a plumilla, porque el blanco y negro también tiene colorido, paradójicamente, ¿no? Y el colorido se lo das con las texturas de la línea, ¿no? Eh, son parte de un lenguaje que uno ha ido construyendo en 30 años que uno que está en esto, ¿no? No más, no Y más de 30, más Felipe. de 30, más de 30. Yo empecé ayudando a mi papá, que mi papá pintaba, entonces a mi papá le gustaba pintar, pero no le gustaba dibujar, y entonces me mandaba a que yo le dibujara los lienzos, para él después pintarlo. Entonces me decía, mira, dibújame esto, dibújame lo otro, ¿no? Y siendo universitario, ya con la mano más educada y cansado de comer en el comedor universitario, cansado Pero Felipe de no vivir en una... estudió pintura, ni dibujo en ninguna academia, ni en ninguna universidad. Él es psicólogo. En psicología, no la ejerzo, la he ejercido muy poco. Me siento muy bien trabajando en lo que estoy, ¿no? Pero un poco cansado de eso, empecé a hacer marcalibros, empecé a hacer tarjetas, salía de clase, ponía mi paño, lo vendía los... Y bueno, un poco obstinado de vivir en residencia, mi familia vivía en el interior, y obstinado de la comida no siempre muy feliz del comedor universitario, sobre todo cuando uno iba a desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Debes haber pasado algo por ahí tú, Iván. Claro, ¿cómo no? Entonces, y bueno, tuve un relativo éxito y empecé con, digamos, con toda la vida de la artesanía. He pasado por la central, lo que era el Ateneo, que ahorita es la sede de UNEARTE, por la feria, aquella feria del Ateneo de esos años.
por Sabana Grande, etcétera, etcétera, ¿no? Ya después del año más o menos finales de siglo pasado, el 2000, empiezo con la idea del muralismo, ¿no? Y el muralismo me ha dado muchas satisfacciones, pues muy, muy sabroso pintar. Debe ser que la pared tiene algo eso de prohibido, hay un placer prohibido, de no rayes las paredes, ese placer infantil que... Y las rayabas, por cierto, no solo infantil, las rayabas políticamente, haciendo pintas, por ejemplo, para pedir la libertad de un preso político, cosas por el estilo. Claro, eso también fue una parte de mi educación de la mano, ¿no? Que siendo estudiante universitario pertenecía a la Liga Socialista y bueno, eso era parte de que, bueno, a la hora de que hay que hacer una pancarta, bueno, llamaban a los que sabían dibujar una letra, sabían dibujar un motivo, ¿no? Y entonces el dibujo de pancartas me dio también un poco el sentido de las proporciones grandes, ¿no? Como cuando estás en un espacio grande es distinto cuando estás frente a un papel, ¿no? Pierdes el sentido de la proporción y puedes equivocarte. Entonces vas educando esa forma de poder dibujar en espacios grandes sin perder las proporciones, ¿no? O perder lo que tú quieres hacer, ¿no? Y eso fue una escuela, ¿no? Una escuela en la que han... Pero una escuela de la calle, ¿no? Una Sí, escuela claro, de la vida, ¿no? Una sí, escuela sí, de sí, academia. no, por supuesto. No. Yo no tengo escuela, o sea, En artes en la plásticas plástica no. no tengo, En la plástica no. no tengo escuela. Claro, yo creo que un poco lo que decía Roberto Maladeres, que creo que es muy sencillo, pero creo que es genial. La gente se entiende escuchando. Entonces, la gente normalmente se dice que la gente se entiende hablando, ¿no? Hablando se entiende la gente. La gente se entiende escuchando. Yo creo que el artista se entiende y aprende y se cultiva mirando, oyendo, viendo las cosas, ¿no? Y viendo las cosas no solamente, yo creo que nadie sabe nada ni nadie sabe todo. Yo creo que en cualquier cosa, en cualquier artesano, en cualquier pintor popular, en cualquier hay que ir a verla y aprender de eso, ¿no? Sí, Felipe, escuchar tiene mucho que ver con la palabra. Y tú también eres poeta. Yo quisiera que después de identificar al prestador de servicio, nos hablaras también del Felipe poeta, porque aquí hay una poesía gráfica, una poesía plástica, pero hay una poesía de palabra que te conecta y que te define también. Y yo quisiera que habláramos de eso al regreso. Vamos y venimos. Ajá, gracias por estar aquí siguiéndonos en esta conversación con Felipe García. Felipe, habíamos quedado hablando de la poesía de tu plástica, el trabajo poético que está aquí presente. Pero también tú eres poeta, también tú escribes, también tú haces versos y le cantas a la vida con la palabra, con esta misma que nos estamos comunicando. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a la poesía? ¿Qué fue primero, la poesía o la plástica? Eh, ¿No sabes? ¿No te recuerdas? no sé. Uno escribe poesía desde muy adolescente, aunque no es mi oficio, ¿no? Y creo que respeto mucho a los poetas que se dedican, pues, digamos, que apuestan su vida a la poesía, ¿no? Me dedico más a la plástica, digamos, ¿no? Pero sí he tenido coqueteos con la poesía, sobre todo porque uno es lector y amante de la literatura de toda la vida, pues desde niño, ¿no? Y sí creo que en los trabajos que hago está muy vinculado porque hay muchos elementos de lo que es el arte popular, pues el arte ingenuo en mis trabajos, sobre todo por el colorido, por el no respeto de las proporciones, pero también en cómo yo voy construyendo un lenguaje, cómo
voy repitiendo estas imágenes, eso, que pongo el sol, que pongo la mujer, que pongo los peces, las aves, y cómo trabajo cada una de las imágenes. eh, por ejemplo, que le doy a los peces un sentido distinto al ser solamente un pez, igual que a las aves, ¿no? O sea, puedo meter un barrio dentro del cuerpo de un ave, o puedo meter en la falda de una mujer un bosque o una madre naturaleza, digamos, o poner pájaros dentro, pájaros o mares dentro del rostro de una mujer, ¿no? Y entonces ya ahí uno se va vinculando más a lo que es la metáfora, ¿no? Y la metáfora es poesía, pues digamos, ¿no? Aquiles Nazoa, él alguna vez explicaba, frente a las críticas que se le hacía a Picasso, él explicaba que la metáfora la manejaba todo el mundo, no solamente Picasso, sino las personas más que sin tener intenciones de hacer literatura, manejaban la metáfora. Y ponía un ejemplo cuando llegaba un obrero cansado de trabajar todo el día y su mujer le preguntaba cómo estás, y él decía, vengo vuelto hecho pedazos. Evidentemente que él, para explicar su situación, no podía decir vengo cansado, vengo cansado de trabajar, vengo un poco, porque no expresa el sentimiento, la realidad, la descripción de la realidad no expresa su sentimiento, tiene que ayudarse de la metáfora, es decir, vengo vuelto hecho pedazos. La mujer evidentemente no entiende que el brazo está por aquí, los ojos por allá, la cabeza por allá, no está hecho pedazos, pero sí entiende el sentimiento que está expresando su marido. Igual decía Picasso, no es un pintor de realidades, sino un pintor de sentimientos, un pintor de metáforas. Entonces, esa era la explicación tan sencilla de Aquiles Nazoa que da cuenta de lo que fue el gran maestro Picasso, pues, o de cualquier artista al final, o de cualquier artista, ¿no? Por ejemplo, no sé si podamos ver yo este cuadro me inspiro en que estaba leyendo un libro sobre los yecuana. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? No recuerdo. Fue uno de Últimas Noticias que dedicó a los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas. Muy buena esa edición. Y entonces explicaban la vivienda yecuana. Y decían que la vivienda yecuana tiene 3 círculos concéntricos, así hacia arriba, que uno simbolizaba el cielo, otro simbolizaba el mar y otro simbolizaba la tierra, ¿no? Y entonces, bueno, decidí hacer ¿Y no crees que la maestra te hubiera regañado por pintar el mar de anaranjado en vez de pintarlo de azul o de verde? Es posible. Tengo una anécdota con una sobrina que ya es mayor ahorita, pero cuando estaba muy pequeña, le mandaron a pintar un caballo y como sus papás estaban enfiebrados con la canción del unicornio azul, pintó un unicornio azul. Claro. Y entonces le tachó el caballo así. Eso no se hace así, los caballos no son azules. Entonces, bueno, pobrecita, estaba en preescolar. Aquí está, por cierto, sí. Un caballo de eso. ¿Sería ese mismo? No necesariamente. Los caballos... No es un unicornio además. No. Y creo que es el primero que pinto azul, porque normalmente no los pinto azul precisamente para que no se vea como que es el caballo de... Que estás ilustrando azul. La música de Silvio Rodríguez, sí, por ejemplo. Pero dibujo mucho los caballos y por supuesto le pongo muchas flores y más bien se vincula yo conocí un caballo que era muy bonito. Claro, el de Aquiles Nazoa. Claro, el del cuento. Y lo he hecho expresamente, pues, porque además soy un gran admirador de la obra de Aquiles, ¿no? Pero bueno, es eso, pues un poco las travesuras, o sea, las travesuras que uno hace, pues una salamandra con motivos indígenas, un gato con
estrellado, digamos, con muchas Sí. estrellas, pero que la luna se sale inclusive del marco de... Yo siempre rompo el marco, siempre estoy rompiendo los marcos, ¿no? Sí. Hago los marcos, pero siempre los rompo, ¿no? Y bueno, esto es un trabajo hecho a creyón, pero uno trabaja a creyón, trabaja acrílico, trabaja la plumilla, trabaja... El maestro Pedro Reyes, Ajá. que me lo conseguí hace, no hace mucho, hace como 6 meses, un año, él me decía 3 cosas, decía, todo artista, decía, Felipe, todo artista debe, primero, trabajar con lo que hay, que me parece un gran mensaje para estos tiempos de crisis en que estamos, ¿no? En que la materia prima se ha puesto absolutamente incomparable, ¿no? Y bueno, él es el maestro de la tapara, pues. Así es. Y en su casa tiene lo que tiene que sacar es la tapara de los árboles de su casa, ¿no? Un artista debe trabajar en lo que hay. Segundo, un artista cuando ve algo debe repetirlo y mejorarlo. Y tercero, me decía, tus mejores obras no las vendas porque nunca sabes cuándo te van a llamar por una exposición. Me decía esas 3 cosas y yo creo que es un buen mensaje para los que nos están oyendo. Un excelente mensaje que además me recuerda también a Lucho, pudiéramos hablar de él luego, del Luis Luxi, que estuvo con nosotros mucho tiempo en Venezuela, en ese campo de la creación también. Vamos a ir un momentico al corte, vamos a identificar al prestador de servicio y ya volvemos con más y Felipe García. Muchas gracias por seguir allí, amigas y amigos. Yo sigo aquí con Felipe García y por supuesto también ustedes, que lo tenemos como invitado en el día de hoy. Felipe, además tú has incursionado con tus dibujos en otras áreas del desempeño, como es el periodismo, haciendo caricaturas, haciendo editoriales gráficos o ilustraciones para ciertos trabajos. Entre otros, lo recordamos en un homónimo de este programa llamado Todas Adentro, se llama hoy, se llamaba antes, en aquella época se llamaba Todos Adentro, pero en esa lucha contra el patriarcado, le hemos querido llamar, en los últimos años, después de su primera década, le hemos querido llamar Todas Adentro. Pero quiero que me hables de ti, me hables de tu obra y de tu trabajo periodístico. Ahí se vincula la palabra escrita con la ilustración, ¿no? Que son 2 grandes pasiones, pues. Yo recuerdo la primera ilustración que se hizo para Todos Adentro, fue dedicada a las mesas técnicas de agua, porque yo entiendo que la metodología de las mesas técnicas de agua es una maravilla. ¿Por qué? Porque horizontaliza el saber popular con el saber técnico. Es decir, el técnico que maneja toda la tubería, va por aquí, va por allá, va qué sé yo, un poco todo lo que tiene que ver con el agua y cómo llega el agua a la casa de cada quien, se complementa con el saber popular, es decir, la persona que está en el barrio, que fundó el barrio, dice, mira, esa tubería se fundó por primera vez por aquí, después le sacaron una toma para allá, etcétera, etcétera, que es un conocimiento. Es decir, esos 2 conocimientos se equiparan y se equiparan sobre todo en respeto, ¿no? Entonces, me parecía una metodología maravillosa que debe ser como repetida, y se ha repetido las mesas técnicas de telecomunicaciones, un poco en todas estas mesas técnicas que han sido tan valiosas para este proceso, ¿no? Y bueno, eso es un poco ilustrar en palabras muy sencillas lo que puede ser un aporte cultural, porque al final es un aporte cultural, ¿no? Y dentro de toda uno es un editor también frustrado.
o ha coqueteado también con la editorial, ¿no? Tenemos 23 años haciendo una agenda en que hay una parte de diseño gráfico y una parte de ilustración, pero también una parte de recopilación de poesía, de mensajes ecológicos, de mensajes políticos. Y no sé, yo siento que las mejores ensaladas son las más coloridas y las más variadas, ¿no? Yo creo que el tener solamente un discurso político es como comer pan con pan, ¿no? Y es como lo que decía alguna vez Eduardo Galeano, es tener una política de convencer a los convencidos, que creo que debiéramos siempre tratar de evitar, ¿no? Y en eso tenemos que ser muy creativos, muy inventores, ¿no? De manejar nuestros lenguajes cada vez más para no rayar en lo panfletario, no rayar en el lugar común, no rayar en eso, en el convencer a los convencidos, ¿no? Entonces, esa agenda ha sido siempre eso, tratar de producir sorpresa. O sea, yo decía que, por ejemplo, la agenda no es para organizarle el tiempo a la gente, sino más bien para desorganizarle, es una agenda para desorganizarle el tiempo a la gente, que la gente pueda abrirla y decir, ver si una agenda problematizadora, para claro, decirle como Pablo Freire. ¿qué es esto? Claro, o sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, porque la reflexión viene después de la sorpresa. Tal vez ahí me viene el psicólogo, ¿no? Pero la reflexión viene... mi tutora de tesis, Tony Martel, decía alguna vez que el inconsciente se abría con la sorpresa. O sea, que un terapeuta debía estar muy consciente de que no podía ser siempre igual, porque la gente se amolda a lo siempre igual y no hay sorpresa, y el inconsciente se abre con la sorpresa, ¿no? En mis dibujos está eso, pues, que haya, oye, ¿qué es esto? ¿No? Que produzca ese impacto, que de ahí viene la reflexión, ¿no? Y bueno, he hecho algunas cosas que me gustan mucho. Yo creo que la herramienta, por ejemplo, de la historieta, es una herramienta muy eficaz, muy hermosa, muy bonita. Creo que se han hecho algunas cosas, pero creo que todavía no se ha logrado todo lo que... O sea, debiera aprovecharse muchísimo más, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo hice en forma de historieta un folleto que se llamaba El arte de ponernos de acuerdo. ¿En qué consistía eso? Consistía en cómo se hace una reunión, cómo un consejo comunal puede hacer una reunión, cómo debe ponerse de acuerdo, cómo lo que es un temario, lo que es una toma de decisión, lo que es la evaluación posterior de la llevada práctica de los acuerdos, un poco todo eso muy sencillo, y tuvo mucho éxito, Claro, a mí me lo pagó algún momento una institución y yo después lo regalé, pues. Yo lo puse en internet y que lo saque todo el mundo, que lo imprima todo el mundo, que lo fusile todo el mundo, pues. Y de hecho pasó así, ¿no? Y ha sido muy productivo. Después lo amplié, lo tengo como en 40, 50 hojas, y por uno de estos cambios ministeriales, cambiaron el ministro de Comunas, qué sé yo, eso quedó sin imprimirse, pero ahí está ese trabajo que yo creo que... Y son tantos temas que puedo abordar Sí. Por ejemplo, hay algunas conversaciones con alguna gente para poder hacerlo, pero es un proyecto interesante, grande, bonito. Es la historia de la tortura, por ejemplo, o la historia de la CIA. Por ejemplo, tengo entendido que Vladimir Acosta creo que acaba de sacar un libro sobre los desmanes de la CIA, etcétera, históricos, que son terribles. Sí. Hacerlos en historietas, hacerlo en... Sí. Mucho de qué hablar, Felipe, mucho que decir. Seguro. Y el tiempo muy estrecho. Me gusta llegar, digamos, a alguna conclusión contigo en el sentido de que
tu trabajo es un trabajo que converge de alguna manera en los consejos comunales y eso es algo que te celebro. Gracias por tu participación en este programa. Esperamos en otra oportunidad volver a invitarte para seguir hablando de Felipe, de su trabajo, de su creación, de su obra. A ustedes gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.